avanzamos con base de datos. Nosotros vimos ya las operaciones select, insert, update, delete, que son las 4 operaciones básicas que nos permiten hacer un CRUD, es decir, poder insertar información, leerla, actualizarla, borrarla, lo que necesitamos básicamente para cualquier aplicación. También vimos que hay distintos programas, software, que van a interpretar esas órdenes del lenguaje SQL. Nosotros estuvimos utilizando la página del W3 School para las primeras pruebas y acercamientos al lenguaje SQL. Todavía no instalamos ninguno de estos motores. Cuando instalemos alguno de estos motores, lo que va a suceder es que es un programa que se instala en la computadora, pero que no tiene ventanas. Es decir, no es como el Word que lo instalo y me abre una ventana para escribir un texto. No es como el Photoshop que lo instalo y me abre ventanas en las cuales puedo editar fotografías. Este es un tipo de programa que se instala, queda corriendo en segundo plano, a eso se le llama servicio, y queda a la espera de recibir esas órdenes del lenguaje SQL. Esas órdenes del lenguaje SQL se la podemos dar con código, escribiéndolo en el Visual Studio Code, por ejemplo, el lenguaje de JavaScript del lado servidor. Otra forma de interactuar es agregarle una serie de ventanas, de pantallas que nos permite interactuar con ese programa, pero es algo que se agrega en una segunda instancia. Una opción muy conocida se llama phpMyAdmin. Es esta página que está aquí, phpMyAdmin.net. Entramos. Lo bueno es que tiene una versión para probarlo, un demo. Entramos, no te pide ni usuario ni contraseña. Y hace poco cambió la interfaz, que antes era un poquito distinta. Bien, vamos a usar esta. Cada hora, aproximadamente, o un poco menos, están refrescando la información, porque aquí nosotros podemos hacer prácticamente lo que querramos. Podemos agregar base de datos, podemos borrarlas, modificarlas. Entonces el servidor a cada rato limpia todo lo que hicieron los usuarios de prueba. Lo que quiero que hagamos aquí es una muestra de la interfaz de esta aplicación que funciona en el navegador. No es un programa que se instala un binario donde aparece una pantalla con pasos para instalarlo, que uno le da siguiente, siguiente, instalar. Bien, esta es la página principal. A la izquierda tenemos bases de datos ya instaladas, que son estas. A la derecha, en la página principal, en la parte superior hay un menú y en la parte central hay distintas opciones de descripción. Por ejemplo, a la derecha dice que esta es la información del servidor de la base de datos, es decir, de alguno de estos programitas que se instaló, y el phpMyAdmin va a interactuar. Acá nos dice que el servidor es MySQL, es decir, este. Puede haber sido alguno de los otros. Dice el tipo de servidor, ¿verdad? Información más técnica como la versión, también el tipo de licencia, el usuario con el cual se está conectando,
abajo está la sección de Web Server. El Web Server es lo siguiente. Para que esta página funcione, cuando nosotros lo instalemos, lo tengamos disponible en nuestra computadora, tenemos que convertir nuestra computadora en un servidor web. Es decir, nosotros vamos a estar visitando la página de phpMyAdmin, esta interfaz, pero no a través de internet, dentro de nuestra misma computadora. Y para que eso funcione, tenemos que configurarla. Hay que instalar una serie de software y configurarlo. Por ejemplo, acá te dice que está configurado con Engine y la versión 1.14.12, que es el software que te permite que tu propia computadora empiece a servir páginas web al navegador que se lo pida. Básicamente es eso. Y te dice cuál es la librería que está utilizando para conectarse el servidor web con el servidor de base de datos. Esta herramienta está hecha con el lenguaje PHP. Es necesario después instalar también ese idioma. Y acá te dice la versión que tiene instalada, las librerías que necesita para funcionar. Y por último, en esta sección te da información sobre la aplicación, la versión, básicamente, y después algunos links con documentación. Bien. Cuando vayamos arriba, podemos ver bases de datos. Las bases de datos que tiene instaladas, que tiene en este momento este servidor, que está compartido por todos los otros usuarios que entraron en este momento y que están borrando, creando, probando. Aquí en SQL nosotros podemos escribir las sentencias SQL from y la tabla que sea. Status es información del estado del servidor. Las cuentas de usuario, es decir, qué usuarios pueden entrar a la aplicación. Para entrar se necesita clave y contraseña. En este caso no, porque fue un demo abierto, pero se va a necesitar usuario y contraseña. Cada usuario que quiera acceder a la base de datos va a tener que tener su contraseña y su nombre de usuario. Después también los privilegios, estamos acá. Si los privilegios los vemos ahora. Cada usuario puede tener distintos privilegios. Estos privilegios son desde los datos, los básicos que vimos nosotros, select, insert, update, delete, y file, que tiene que ver con subir un archivo para restablecer un backup o bajar la información de backup. En cuanto a estructura, crear las bases de datos, modificarlas. Y en la administración lo que estamos haciendo ahora, crear usuarios, darle los distintos privilegios, por ejemplo. Entonces, por cada usuario se puede configurar minuciosamente qué es lo que puede hacer. Algún usuario podría tal vez tener la posibilidad solamente de consultar. Este usuario va a poder consultar únicamente haciendo un select. No va a poder insertar, ni modificar, ni borrar. Nada más. Solamente va a poder hacer eso. Export nos va a permitir hacer un backup de nuestra base de datos. Importar nos va a permitir restablecer nuestra base de datos o subir una base de datos nueva que ya tengamos en otro lugar.
setting, básicamente sobre configuración y exportación en este caso. Esta sección es nueva, no la conozco, así que no me voy a meter aquí, pero no es básica y no nos hace al caso. Replicación. Si tenemos más de una base de datos en distinto servidor, que las dos bases de datos estén conectadas y sincronizadas. Variables con información de la base de datos que podemos llegar a necesitar. Fíjense una cosa, tenemos que diferenciar entre la administración de la base de datos y el uso básico que le podemos dar nosotros como programadores. Un uso básico que le podemos dar es utilizando update, insert, select, delete para manejar nuestros datos. Lo que nos va a permitir centrarnos en el negocio del cliente y poder desarrollar la aplicación, la pantalla, la lógica de negocio. Por otro lado, está ya algo más avanzado que tiene que ver con la infraestructura, que incluye la instalación de la base de datos, la configuración de la base de datos, el mantenimiento de la base de datos, los backups de la base de datos. Es un rol aparte. Uno tendría que elegir ahí si ese rol lo va a ocupar y se va a ser responsable de ello, es decir, de que la base viva las 24 horas del día, o puede contactar el servicio en un tercero y a partir de ahí pagarle y desligarse de todo lo que es la configuración, mantenimiento, para centrarse en programar y en la lógica de negocio. Variables estamos aquí, motores, ya lo demás para lo que es el uso básico no nos hace falta. Elijamos alguna de las bases de datos, que como son demos seguramente tendrán muy pocos datos, pero hay algunas que son propias ya de la base de datos, como por ejemplo esta, MySQL. Aquí están las tablas. Esto ya es interno de la base de datos, pero nos sirve para tener un paneo por la interfaz de este programa. Esta tabla está vacía. Esta apenas tiene estos registros. Acá, en esta fila nos dice la cantidad de registros que tiene. Esta tiene 76, esta tiene 718. Vamos a elegir esta. Entonces, esta es información que tiene la base de datos. Fíjense que algo que yo podría hacer desde la interfaz de la base de datos es, por ejemplo, hacer clic aquí y la voy a modificar. Como es prueba, no rompo nada. Voy a poner texto que diga Pepe. Fíjense, todavía no hice enter. Aquí tenemos un select. El select se ejecutó cuando yo hice clic en algún enlace de la interfaz. Ahora cuando haga enter se va a ejecutar el comando update para actualizar este registro. Ahí se actualizó. No veo que en la interfaz me esté mostrando el update, por lo menos en esta versión, pero sí lo que se ejecuta por atrás es el comando update. O puedo venir aquí a edit, me aparecen los campos, a editar, voy a buscar otro que tenga
mejor contenido admin. Vamos a poner admin 2. Go. Acá sí me mostró el comando que se ejecutó, que es el update. Update, el nombre de la tabla, el campo que quiero modificar es igual a tanto, donde el ID del registro es este. Es decir, por cada acción que yo genere en la interfaz de este programa, se van a estar ejecutando los comandos que nosotros escribíamos a mano. Es necesario saber los comandos, escribirlos, para después entender cómo funciona la interfaz. Es raro, muy raro, que alguien que gestione una base de datos use únicamente una interfaz gráfica y no sepa de comandos, no sepa de sentencias, no sepa del lenguaje SQL. Hasta aquí con esta presentación de la interfaz de PHP MyAdmin.